Hola, bienvenidos nuevamente. Es para mí un honor y un placer regresar con ustedes. Para ustedes que están llegando recientemente a este canal, mi nombre es Gabriel Montalvo y hoy tenemos la grandiosa oportunidad de estar entrevistando a mi padre, el doctor Pedro Julio Martínez. Mi padre, bienvenido, doctor. Gracias por esta serie de entrevistas que tú me has dado para contar mi historia. Seguro que sí, cómo no, doctor. Y en realidad la gente le ha gustado, le ha recibido muy calurosamente esta entrevista que hemos estado haciendo, doctor. Con su permiso, me gustaría ahí entrar inmediatamente a la materia de hoy. ¿Cómo lo ve? Bien. Doctor, yo como su hijo, eh, siempre me he preguntado cómo llega el doctor Pedro Julio Martínez a dar clase. Ya usted era un abogado muy exitoso en Santo Domingo, en Atomayor. ¿Cómo es que usted llega a ser profesor en la Universidad La UAS? La más vieja de América. La más vieja de las Américas. Cuéntanos, ¿cuándo llega ese momento que usted dice, quiero dar clase? ¿Y cómo usted llega a La UAS? Mira, en 1998 yo hice un curso de posgrado en Derecho Civil. Y en ese curso participaron compañeros míos y amigos míos de Atomayor. Pues ellos me habían vaticinado que ellos querían impartir docencia. Y de alguna manera yo le hice saber también que sí, pero yo entendía que para dar docencia a la universidad tenía que pasar muchos años, uno en la calle aprendiendo, para poder enseñar algo, ¿verdad? Que no tenía ningún sentido que yo jovencito, acabando prácticamente de egresar de la Universidad Central de Derecho, que yo fuera a dar clases. Bueno, eso se quedó ahí, vino el tiempo, se produjo la instalación de una extensión de la universidad más vieja del Nuevo Mundo en la ciudad de Atomayor. Pocas veces yo fui a visitar esa institución, no participaba en nada, pero sí yo me mantenía como un abogado de ejercicio en la profesión de abogado. Entonces, en una ocasión que yo me fui a Samaná a atender unos procesos judiciales, cuando yo salí de los tribunales, de la audiencia, alguien me informó que me estaban buscando en Atomayor. Me sorprendió. Entonces, cuando llegué a Atomayor, un señor que llaman César de los Santos, hermano de Expedito de los Santos, me había dejado un mensaje en mi casa para que llamara a la universidad y sobre todo llamara a Expedito de los Santos. Entonces Expedito de los Santos, cuando lo llamo, me dice que vaya a llevar a depositar el currículum en el Departamento de Recursos Humanos. Yo lo primero que hice fue que sometí a estudio eso, porque si bien es cierto que me gustaba enseñar, yo entendía que los docentes no ganaban gran dinero. Y así era que yo lo veía. Me veía como un abogado exitoso que ganaba un dinero y vivía en libertad con mi familia. Bueno, pero no tanto después de 3 días de consulta con mis amigos, me decidí y fui a depositar el currículum. Bueno, allá en la universidad, en el departamento de la Escuela de Derecho, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, me hicieron un contrato y yo me fui con el contrato para mi casa. Era un jueves en la tarde y el viernes entendí que yo tenía que prepararme para el lunes, que yo tenía que comenzar a releer. La docencia es prácticamente, se puede teatralizar, se puede ensayar cómo tú vas a hacer los gestos, cómo tú vas a abordar los diferentes temas. Y yo al mediodía estaba durmiendo y me llamaron el director de la escuela que fuera a dar clase, que yo era docente, que yo tenía toda esa capacidad. Espérate, le dieron el contrato el jueves. El jueves y el viernes me quedé durmiendo. Entonces me necesitaban el viernes en la tarde, precisamente. Ya el mismo viernes. El mismo viernes, wow. Precisamente para unas horas de clase que los estudiantes estaban sentados en las aulas entre las 4 y las 6 de la tarde. Entonces me dijeron, no, llévese su contrato en la mano, entra a la universidad, infórmele al director del centro que usted ha sido designado por la universidad para
iniciar la docencia en Atomayor. Bueno, y así lo hice. Cuando yo iba subiendo las escaleras, le dije, Señor, dame inteligencia para yo enfrentarme a mí mismo en esta oportunidad. ¿Qué yo le voy a enseñar a estos muchachos? Bueno, pues como ya yo era un abogado de ejercicio, de hablar en público, siempre había estudiado locución en la escuela de Otto Rivera, en la ciudad de Santo Domingo. Pues llegué, dije buenas tardes y comencé a preguntarle a los muchachos cómo se sentían, cómo estaba la familia. Y en la medida en que ellos me estaban contestando y yo fui mirándolo uno por uno a los ojos y luego lancé una vista global sobre el grupo. Y cuando hice eso así, vi que todo el mundo estaba encima de mí, la vista. Entonces me di cuenta que yo era el artista invitado y que debía producirme entonces ya como un catedrático, una gente que tiene conocimiento que lo puede gozar. Y ahí comencé mi docencia, eran 2 horas, me entusiasmó, realmente me entusiasmó. Esas 2 horas yo me emocioné y comencé con una asignatura que se llama legislación turística. Ese fue su primer... Mi primera docencia, que tiene de contenido una ley que regula el turismo en la República Dominicana y que define muchos asuntos, cuáles son las líneas aéreas, cuáles son los hoteles, los restaurantes y las tarjetas de viajeros, todo en el marco de lo legal y además por qué hay un restaurante que es 3 estrellas, porque hay un hotel que es 5 estrellas. Y eso me fue pareciendo interesante porque me había pasado prácticamente una vida entera escuchando, no, yo me hospedé en un hotel 5 estrellas o yo fui a cenar a un restaurante 5 estrellas. Y me fue entusiasmando de eso. Bueno, ahí comencé a dar mi docencia con una sola asignatura. Luego se crearon otras necesidades de cobertura de estudiantado y me fueron asignando nuevas asignaturas y me quedé con eso. Había yo ya solicitado información de cómo se manejaba uno con el estudiantado, pero básicamente quise aprender a ver al estudiantado como mis hijos. Es decir, que si yo tenía 7 hijos, entre ellos tú, que fuiste el segundo de matrimonio, yo debía darle a ellos conocimiento, lo que yo quería que le dieran a mis hijos. Yo tenía que aconsejarlo y tenía que disertar primero en términos global para ilustrarle a ellos el mundo de la legislación turística y luego para ponerle tareas que ellos fueran a la casa a estudiar y regresaran a la semana siguiente a debatir esos temas. Básicamente así comenzó mi interés por la docencia. Muy bien. Ahora, ya, ¿cuántos años usted lleva en el ejercicio de...? Tengo 17 años Wow. y un privilegio de 3 que me hacen 20 porque fui un profesor que viajé a varios centros, varias extensiones, varios centros de extensión de la universidad y impartir docencia, y el estatuto orgánico me garantiza 3 años para mi jubilación, en virtud de que yo duré 15 años viajando. Sí. 17 años. Usted ha estado de cerca, como quien dice, la educación superior de la República Dominicana. Exacto. ¿Cómo usted observa la educación dominicana superior? Mira, la educación dominicana, después de que se apartó el 4% del presupuesto nacional, ha mejorado un mundo. Pero la educación es una de esas ciencias, es una de esas actividades humanas con la que uno nunca está conforme. Uno siempre quiere el más, uno quiere mejor educación cada día. Pero la educación ha avanzado de mano de la tecnología tanto que muchos docentes se quedaron retrasados y tuvieron que jubilarse porque no combinaron la docencia con la necesidad de aplicar tecnología a sí mismo para poder usar la tecnología como una herramienta que ayudara al estudiante. Y hasta ahora yo pienso que hemos avanzado muchísimo
ahora tenemos unos desafíos que son el ChatGPT, tenemos la inteligencia artificial, tenemos el metaverso. Los docentes de mi generación que no se quisieron jubilar cuando la pandemia, que fue uno de los grandes momentos difíciles de la educación, pues nos hemos obligado, nos hemos decidido estudiar en parte la tecnología para por nosotros usarla como herramienta. Okay. Doctor, usted ha tenido una vida en la política activa siempre. Siempre usted nos enseñó a nosotros, sus hijos, que la política es una herramienta para servir lo demás. ¿Cómo usted ve las proyecciones de la universidad hacia el futuro? Mira, la filosofía es la principal ciencia. Y la filosofía es pensamiento. La filosofía es la ciencia de las dudas, de las preguntas. La filosofía es la ciencia de la respuesta. O sea, en filosofía se pregunta y obliga a la respuesta. Eso trabaja como base el método científico. Y yo entendí que la política era una forma de servir. Como es la segunda, esa es la primera después de la filosofía, ningún ser humano debería estar alegre. Y si lo planteaba Platón, el ser humano que se mantiene alejado de la política es un ser humano poco servicial, poco útil. La política en la universidad pública ha venido a traer la democracia, ha venido a presentar un esquema de democracia, y ahí se han educado todos los que han gobernado el país, la universidad autónoma, con algunas excepciones. Entonces, hoy por hoy la universidad tiene grandes posibilidades de mantenerse abierta, moderna, integrar el país entero, porque nosotros somos cubiertos por el presupuesto. Actualmente estamos en un proceso de selección, de elegir nuestro rector, que dura 4 años. De todos los puestos duran ya 4 años. Se inició con un periodo de 2 años y actualmente estamos inmersos en la campaña. Claro está que si se me ocurre decirte el nombre de un candidato a rector, posiblemente como político me vería en confrontación con los otros porque no lo mencioné. Por lo que yo podría omitir entonces cuál es el candidato que está puntero, a pesar de que yo sé que hay alguien que está puntero, que es amigo mío personal, y los que no están punteros son amigos míos también. Entonces lo que no quiero es, en esta etapa que falta un año, dañar a uno por omitirlo o por mencionarlo. Muy bien. ¿Qué es lo que usted le dice a esos jóvenes que quieren llegar a hacer una carrera en su país, pero que sienten que el sistema está en contra de ellos? Muchos estudiantes que hoy estudian en la UAS, en la mayoría son personas de bajos recursos, que están luchando por sus sueños en una capital como es la de la nuestra. ¿Cuáles son los consejos de superación que usted le puede dar a los jóvenes? Y si puede añadir otra pregunta ahí, el futuro de la República Dominicana está en los jóvenes. ¿Qué es lo que pueden hacer los otros docentes, ¿qué se dice?, para motivar ese levantamiento de la juventud? Yo debo recordarles a tus televidentes, a la gente que ve este programa, que tú haces preguntas mellizas, gemelas y paridas. Sí. Tú haces 4 o 5 preguntas en una sola. Y hay que sacarle jugo. Y prácticamente una sola pregunta se llevaría algunos comentarios. Alguna gente que me ha escrito y me ha dicho que yo apunto mucho sobre una sola pregunta, pero en realidad es que tú siempre me abordas sobre temas complejos o temas profundos o temas universales, y obviamente como a nosotros no nos está cobrando nadie en el tiempo de la televisión, indiscutiblemente que eso genera una pasión por mí para poderte explicar a ti como hijo mío, que yo creo que tú ignoras el 85% de mi vida. Mira, en todas las carreras de ciencias, el individuo es dotado del conocimiento, pero no es dotado de las habilidades. Las habilidades
son aquellas actividades que tú realizas porque ya tienes el conocimiento. Entonces, esas habilidades es una lucha incluso hasta contra el espíritu, contra el ánimo. Tú puedes hacer una carrera en Harvard, pero si tú no tienes la habilidad de decir voy a lograrlo, tu lucha es espiritual. Tú no sales adelante, aunque tú hayas egresado de la mejor universidad del mundo. Yo he descubierto eso particularmente. Un médico a veces se gradúa y no sabe poner una inyección, tiene una enfermera que la ponga. Pero un médico tiene que tener las habilidades de ver al paciente y vaticinar qué patología tiene. Y en consecuencia, ahí mismo, recetarle que se haga los estudios. Eso para un médico. Un abogado, por igual, y pienso que muchas otras ciencias. O sea, tú tienes que tener habilidades especiales. Y a través de porque tú tienes un certificado universitario, tú lo colocas en una pared. Pero ese certificado universitario que tú colocas en la pared no da dinero. Lo que da dinero en torno a eso es las habilidades que tú puedas generar en torno a tus conocimientos. Y como el Estado te ha dado un título, certificado universitario, entonces el Estado no te puede prohibir que tú ejerzas esa profesión. Es decir, así como comenzó la ética. La ética, la sociedad comenzó a ver en la gente cuáles habilidades tenían y comenzó a llamar doctor, porque era gente para el bien de la sociedad. Y la ética entonces comenzó a decirte, mira, tú puedes ser médico, pero tienes que tener la biomédica, tú puedes ser abogado, pero tienes que tener la ética. Lo que te indica a ti que cualquier profesional que se haga sin habilidades, y esas habilidades yo creo que están dentro del espíritu, del espiritual, tiene que tener el coraje de salir a la calle a poner en práctica que tú aprendiste conmigo algo. Si yo te tratara a ti el tema de las excepciones, las defensas y los medios de admisión, y te lo explico con lujo de detalle, pero tú no sabrías proponerlo en un tribunal porque tú te quedaste esperando que alguien te llamara y te dijera y te halagara. No, tú tienes que ir y saber cuándo proponer una excepción de procedimiento o cuándo proponer un medio de admisión. Eso pasa con la gente que va y se gradúa de las universidades y luego se queda en la casa esperando que lo saluden mejor porque ya tiene título o porque lo llamen y le den un empleo porque él tiene un título. Hay mucha gente con título. Si no tiene habilidad no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué yo le diría a los estudiantes? Vaya, trabaje su espíritu. Hay un autor, un muchacho nuevo, que yo creo que es mexicano, se llama Daniel Javid, que dice, tú tienes que aprender a no rendirte. Es más, tú tienes que iniciar por no saber rendirte. Porque la vida es como los toros que majotean y siempre están guapos, pero siempre peleando. Es como el cedro viejo que combate al viento, pero no se deja caer. Así es la profesión. Es así. Aprender a no rendir. Exacto. Yo creo que es un buen momento para dejarlo ahí, doctor. Aprender A no rendirse. a no rendirse. Doctor, gracias nuevamente por su tiempo. ¿Cómo la gente se puede comunicar con usted personalmente? Bien, yo tengo el teléfono 829-252-5468 para las consultas del derecho privado, derecho de inversión, y tengo el correo éxito de rmartinez@hotmail.com, que es otro correo viejo, y estoy en el tercer piso de la torre administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el Departamento de Convenios Internacionales, y estamos ahí para ofrecer servicios. También damos consultas por teléfono sobre cualquier tema. Sobre cualquier tema. Bueno, eso es todo el tiempo que nosotros tenemos por el día de hoy. Nosotros vamos a tener otra conversación, pero esa va a ser exclusiva en nuestra página, ¿verdad? Que estará aquí abajo en los comentarios. Así que, a lo mejor sobre el origen de la comida, ¿no? Muy probable lo vamos a hacer del origen de nuestra familia. Así que ya ustedes saben, gracias por vernos y que Dios me lo bendiga. Adiós.